Bueno, pues vamos a ver. Ley de Gauss con simetría, para problemas con simetría. Problema, tenemos una distribución plana infinita de carga uniforme. Un plano infinito, tengo que ponerle bordes porque si no, no vería el plano en el dibujo. Esto va en todas las direcciones y es una distribución superficial de carga, entonces. Me tienen que dar como dato la carga total, desde luego, esa va a ser infinita. Por lo tanto, aquí el dato tiene que ser forzosamente la densidad superficial sigma. Cuántos coulombios por metro cuadrado tenemos por ahí. Y es uniforme, eso quiere decir que en todos los puntos tenemos la misma densidad superficial de carga. Y ahora me piden determinar cómo es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Uno mira y dice, bueno, vamos a ver si sabemos algo acerca del campo eléctrico. Sabemos que todos los puntos situados a la misma distancia del plano tienen que tener el mismo campo eléctrico. Es decir, que si yo me muevo a la izquierda, hacia adentro o hacia afuera, yo no puedo distinguir que sea diferente ese punto de otro punto, o sea, un punto por aquí encima, es totalmente equivalente a otro punto por ahí. Si no pusiese marca sobre la superficie, es imposible distinguir uno de otro. Por lo tanto, el campo eléctrico tiene que ser el mismo. Eso es lo primero. Genial. O sea, y además, puntos por arriba a la misma distancia, lo mismo, puntos por abajo a la misma distancia, también lo mismo. Dirección y sentido del campo. A ver si puedo saber algo. La dirección. Uno dice, las dos formas, como os he dicho. Una, pensando de manera integral. Si yo tengo este punto, es decir, que será la contribución, pues por ejemplo, de una carga infinitesimal por aquí, es decir, que si es positiva tendría un vector de esto. Pero claro, simétricamente tendré otra por este lado, y ahí es donde uno se da cuenta, tiene que ser uniforme, tener que valer lo mismo. Tendríamos un vector de esta manera, de tal manera que la componente horizontal, paralela al plano, es cero, únicamente tendríamos una componente perpendicular. Lo mismo para abajo. Eso sí, si uno se da cuenta de que si esto es positivo es alejándose del plano, es decir, que hacia arriba el campo sería hacia arriba y por debajo hacia abajo, si es positivo, y si no, al revés. Si no, la otra manera de pensar pues es por llegar a una contradicción. Supongo que el campo eléctrico en ese punto no es perpendicular, entonces, tan sencillo como decir, ahora hago un giro, pues por ejemplo, cualquier giro vale, de 180 grados, no de 360, por supuesto. Eso solo lo hacen los políticos. No. Por si no queda lo mismo y yo necesito que sea, si lo giro 180, pues entonces lo tendría de esta manera. Gira todo, el vector y la distribución, pero la distribución es la misma, por lo tanto el campo tiene que ser el mismo, por lo tanto la única manera de que sea lo mismo es que sea perpendicular. Ya está, liquidado. Bien, pues de acuerdo ahora, una vez que ha visto uno eso, escoge una superficie imaginaria para aplicar la ley de Gauss que aproveche eso. Es decir, pues necesitaré, aquí uno tiene una pequeña dificultad, es decir, una superficie cerrada, es imposible que tenga yo en todos los puntos de la superficie el mismo valor del campo, en principio, ¿eh? No puede ser el mismo valor del campo, en principio. Bueno, pero uno puede decir, quizás, pues voy a escoger de tal manera que en una zona, valga lo que valga, el flujo sea cero. Es decir, que podremos escoger, de acuerdo a eso, piensa, una superficie plana, paralela al otro plano, por arriba, otra con la misma forma por abajo, a la misma distancia. Fijaos que yo de lo de antes solo sé que a la misma distancia el campo tiene que ser el mismo, en valor. Pero yo de ahí no he deducido que en todo el espacio tenga el mismo valor. Eso es a la conclusión que vamos a llegar, ¿entendéis? Es decir, que yo tengo que escoger forzosamente a la misma distancia los dos.
Hombre, uno dice, ¿para qué lo escoges tan irregular si puedes escogerlo circular? Efectivamente. Pero me da igual. Área A, área A. Las paredes, naturalmente la pared lateral es perpendicular al plano de carga. Es decir, que el flujo total a través de la superficie cerrada S será, la ley de Gauss, la ley física me dirá que es la carga encerrada dentro de esa superficie. Ya podemos preguntarnos cuál es la carga encerrada dentro. Pues naturalmente la intersección que tenemos por aquí con la misma manera, con la misma forma, todo esto será la carga que hay dentro. Bien, la parte izquierda de la ley de Gauss. El flujo, pues será el flujo a través de la pared lateral. Ya veis que ya no pongo el 0 porque ya es una superficie abierta, lateral. Más, son equivalentes las dos bases, por lo tanto puedo poner dos veces el flujo a través de una base. Claro, esto es el vector campo eléctrico, que ya sé que es perpendicular por el vector, un vector que tiene la dirección normal a la superficie en ese punto, hacia afuera, es decir, que el producto escalar va a ser 0, es decir, que me va a quedar únicamente dos veces el de cualquiera de las bases. Ya bueno, pero en las bases el campo eléctrico tiene el mismo valor. Diferencial de S también tiene la misma dirección, o sea que desde este punto a este punto todo es lo mismo, es decir, que puede salir E fuera de la integral, es decir, que tendremos módulo de uno, módulo del otro por el coseno del ángulo que forman, 1, tendríamos ya esto no es nada más que el área de la base, y ya tenemos aquí el valor correspondiente. Fijaos que aquí incluye tanto, solo he tenido en cuenta la dirección, incluye tanto que la carga sea positiva como negativa. Perdonad. Tanto positiva como negativa. Sí. ¿Por qué es 0 en el lateral? Hombre, porque tengo, fíjate, el producto escalar de un vector por otro vector. ¿Cómo es el vector E? ¿Cómo es el vector diferencial de S? Por lo tanto, forma 90 grados, producto escalar 0. Estaba diciendo que aquí incluye tanto que la carga sea positiva como negativa. Si fuese el campo eléctrico apuntando, carga negativa apuntando hacia adentro, entonces tendríamos módulo de uno por el módulo del otro por menos 1. Es decir, que aquí, más que el módulo, lo que estoy calculando es la componente perpendicular al plano de carga. ¿Entendéis? Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí a la derecha? O sea, que tenemos a la izquierda, el flujo va a ser 2EA. A la derecha es la carga dentro, que va a ser sigma, por el área, porque el área de esto tiene que ser lo mismo que el del otro, dividido por epsilon sub 0, área, y es decir, que tendremos que será sigma dividido por 2, epsilon sub 0, anda, justo lo que teníamos cuando lo hacíamos integrando el campo eléctrico, con anillos, el disco, y luego lo hacíamos el radio tender a infinito. Si lo quiero poner en forma vectorial, fijaos, si esto lo llamo, por ejemplo, este es el eje Z, pues entonces tendré que E, el campo eléctrico, va a ser sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Tengo que tener en cuenta que por encima Z positivos es positivo. Vamos a ponerlo, perdonad, voy a ponerlo aquí. Tendré sigma dividido por 2 epsilon sub 0 por el vector unitario K, si Z es mayor que 0, y menos sigma dividido por 2 epsilon sub 0 K si Z es menor que 0, efectivamente, alejándome del plano. Eso lo podría poner, así está ya bien, pero podría ponerlo como sigma dividido por 2 epsilon sub 0, Z dividido por el módulo de Z por K. Con eso, fijaos que esto me está dando el signo correspondiente correcto. Si sigma es positivo, la carga es positiva, Z por encima positivo, por lo tanto alejándome, perfecto. Z negativo,
Tendríamos cualquiera de estas dos versiones, ya lo tenemos. Conclusión, además, ahora sí uno puede decir, anda, qué bien, encima el campo tiene el mismo valor, fijaos, en cualquier punto del espacio en módulo. Es decir, que si estás muy alejado del plano, tiene una cosa que parece que es un poco, ¿no?, antiintuitiva. Es decir, si estoy a 20 metros del plano es lo mismo que si estás a 1 metro. Eso es debido a que el plano es infinito. Y una conclusión también importante aquí es que el campo eléctrico tiene una discontinuidad. Discontinuidad de. Y la discontinuidad es, fijaos que si yo dibujase E frente a Z, suponiendo que sigma es positivo, pues tendríamos este salto, esta discontinuidad. Esto sería más sigma dividido por menos sigma dividido por epsilon sub 0, es decir, que una discontinuidad de sigma dividido por epsilon sub 0. Justo en los puntos del plano el campo eléctrico no está, es una discontinuidad, depende de si te estás acercando, es decir, a ver si pensáis, justo en el plano no tengo campo, no está definido el campo eléctrico. Eso es una, vamos a ver, eso no es real, no sé cómo decíroslo, porque aquí tanta matemática es lo que te hace, eso es la pequeña, esto es un problema matemático, es decir, que un matemático puede entenderlo perfectamente y puede utilizarlo sin más. Fijaos que estamos ahí, flujo es un concepto matemático, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la física uno dice, ¿cómo es posible eso? ¿Entendéis? Claro, ahí viene, ¿es posible tener una distribución superficial pura de carga? Eso no es posible, si uno está pensando cómo son las cargas. Las cargas son los electrones, las cargas electrones, protones, y eso siempre ocupa, por mucho, si uno piensa, ¿qué capa puedo construir? De un átomo, ¿entendéis? Es decir, pero eso tiene naturalmente un espesor, no es una superficie, sino que es un volumen. Por lo tanto, por mucho que uno quiera, siempre va a tener un volumen. Es decir, que es una abstracción al límite. Es decir, que lo real, pues sería una cosa, lo real. Sería una cosa como esta. Ese sería el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Una recta. No lo sé, no puedo estar seguro, no lo sé. O sea que realmente lo que estoy cogiéndome ahora, una sección transversal, y estoy pensando que tiene un espesor, ese plano. Es decir, que ahora realmente uno no está hablando de una densidad superficial, sino una densidad volumétrica ρ. ¿No? Muy bien. Bueno, pues por ejemplo podéis pensar como problema, es decir, para ver si, ¿no?, forzaros así a pensar, pues ahora tengo una distribución volumétrica de carga, justo lo que pongo yo aquí. ¿No? Va en todas las direcciones, hasta el infinito. Me dicen que es uniforme. No tendría por qué ser uniforme. Perdón, primer caso, ρ, uniforme. O sea, que únicamente hay, por ejemplo, que esto sea el eje Z. Aquí el origen justo en el punto medio. Y me piden determinar cómo es el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Eso quiere decir por arriba, por abajo y por dentro. ¿No? Esto tiene simetría, entonces hay que pensar primero cómo va a ser el campo eléctrico. Si queréis
centraos para los puntos dentro, que es justo el punto, ¿no? La unión, va a ser lo que he dibujado yo. ¿Entendéis? O sea, sería como demostrar, eso que has dibujado antes es cierto, es una recta. Pues eso es lo que tenéis que demostrar en este problema. Pensadlo un poquitín a ver si tenéis. Podemos todavía utilizar esto un poco más. Ahora pensad lo siguiente. Hemos visto lo de la discontinuidad. Yo he afirmado, basándome en distribuciones planas e infinitas y uniformes de carga, he hecho una afirmación que es, siempre vamos a tener una discontinuidad que es sigma dividido por epsilon sub 0. Pero yo lo amplié. Digo, eso va a ser general, es un resultado general para cualquier distribución superficial de carga. Es decir, que me he cargado fijaos, en esa frase me he cargado dos cosas. Una, que ya la superficie no tiene por qué ser plana. Dos, que la densidad superficial de carga tiene que ser uniforme. Las dos cosas me las he cargado ahora mismo a sangre fría. Y la conclusión es la misma. Hay que demostrar eso. O sea que tendríamos ahora... Claro, lo difícil es una superficie curva. En cada punto del espacio, sobre esa superficie, en cada punto de la superficie tengo una densidad superficial sigma que depende de dónde te encuentres. ¿Vale? Y ahora uno dice, ostras, no tiene por qué ser ni infinita ni nada, ¿eh? O sea, por ejemplo, una esfera. Bueno, uno dice, la discontinuidad. Primero, el campo eléctrico. En cualquier punto del espacio, por integración, no me queda más remedio. Ahí no tengo simetría, he puesto una superficie muy rara, no tengo nada. No me queda más remedio que bien integrar, integrar potencial o resolver la ecuación de Poisson. Son todos la misma cosa. Y luego hallar naturalmente a través del gradiente el campo, o sea, el potencial y luego el campo. Bien, pero a mí en este problema no me interesa en cualquier punto, sino yo estoy preguntándome por el campo eléctrico. Si uno dice discontinuidad, es que en los puntos muy cercanos, es decir, cómo es el campo eléctrico a un lado de la superficie y al otro lado de la superficie. Muy, muy cerca, es decir, hacer el límite. Entonces me voy a fijar en una zona de la superficie, por aquí, ¿no? La voy a dibujar. Claro, si yo me acerco mucho, ¿de acuerdo? Mucho, una hormiguita, ¿cómo ve una hormiga esa superficie? Bueno, ¿cómo vemos nosotros la Tierra? Para no meternos con los animales, ¿no? Iba a decir el reino animal de manera... Joder, qué tonto, ¿no? Todavía hay algún americano por ahí pirado que está gastando mucho dinero, no sé si habéis visto noticias por ahí, diciendo que la Tierra es plana y que, bueno, entonces mandándose él mismo, digamos, con cohetes. ¿Lo habéis visto esa noticia? Sí, hace semanas, ¿no? Bueno, por un lado, me gusta, porque uno dice, yo no me lo creo, entonces pone incluso en riesgo su vida, su dinero y su imaginación en construir cosas de esas, lo cual me parece una cosa genial. ¿De acuerdo? Como buen ingeniero, como lo que fuese. ¿Lo entendéis? Bueno, pero no se lo cree, claro, evidente. ¿No? ¿Cómo se lo va a creer si uno sale afuera? Bueno, en León iba a decir, sinceramente, creerse que sea plana, viendo las montañas, ahí es todo menos plano. ¿Me entendéis lo que es? Si uno se va... Ahora los de León, que nos metemos con lo de Noyo, con los castellanos, ¿no? Ahí sí, ¿no? La meseta, pues uno dice, joder, menudo plano que tenemos ahí. Si uno va al mar, pues lo ve más... ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Que uno se cree más bien que sea plana la cosa. O en la película esta de Piratas del Caribe, una de las... ¿Cuál era? ¿La 1, la 2? La 2, ¿no? La 3, no me acuerdo. Es decir, que si uno está muy cerca, piensa que no ve la curvatura.
problema de geometría, de matemáticas, eso sí que son bonitos. La geometría es una de las pocas partes de las matemáticas que me gustaban en el momento en que las estudiaba, no después, que es la geometría diferencial. Pregunta, me acuerdo ahora mismo, en segundo de carrera, años 80, ¿cómo es posible? Es decir, ¿sería posible? Pregunta, o sea, me acuerdo ahora mismo en clase, el profesor dice, ¿es posible que un ser viviente que vive sobre una superficie, por ejemplo una hormiguita, pudiese contestar a la pregunta de si esa superficie es curva o no es curva en un espacio tridimensional? Él solo ve, ¿entendéis? Dimensionalmente la cosa. Efectivamente se puede. O sea, ¿cómo se contesta a eso? Que uno se queda así como diciendo, anda, en un mundo bidimensional puedes saber si ese mundo bidimensional es de un tipo o de otro tipo. Ese tipo de preguntas. Bueno, aquí relacionado con esto. Si estamos muy cerca, yo siempre voy a ver ese trozo de superficie como un plano. Lo he dibujado circular, pero bueno, ahí lo voy a dibujar. Así de esta manera. O sea que yo estoy muy cerca por aquí, por arriba, y muy cerca por abajo. Y tengo aquí, ¿sí? Y ahora uno dice, voy a ver cómo es el campo en esos puntos. Y ahora uno aplica, a ver si me pilláis, en algo de lo que uno aplica lo que he hecho justo hace un momento. Todo lo mismo, cojo una superficie gaussiana imaginaria de forma cilíndrica, voy a darle ahí forma circular a las bases, por ser más bonito. Y aplica uno aquí esto. Bueno, ¿qué conclusión vamos a llegar? Pues lo que he escrito ahí. A ver, ¿en qué momento de la explicación veríais dificultades? 2E por A igual a sigma dividido por epsilon sub 0. Aplicado a eso. Hombre, estamos muy cerca, eso, prácticamente, o sea que, cierto, pero te das cuenta de que ya estoy en el mundo infinitesimalmente pequeño, es decir, que tiene razón vuestro compañero, que es sigma aquí, no es lo mismo que por aquí, pero si tú son puntos infinitesimalmente cerca, realmente lo que voy a hacer de una manera sencilla, relativamente, no es nada más que en el fondo, otra vez las matemáticas, hacer desarrollos en serie, de Taylor, de funciones. ¿Entendéis? Cuando uno está con dos puntos infinitesimalmente cerca, entonces, ¿qué es lo que hace? Cogerse el término de orden 0, el de orden 1 como mucho, si el de orden 0 es 0 y liquidado. O sea que en el fondo es eso lo que uno está haciendo. ¿Vale? Bueno, entonces, sí, sigma no es constante, pero para este trozo tiene el mismo valor en todos los puntos. ¿Y el vector campo? El vector campo, sí. Sigue siendo vertical porque la superficie no es plana en su conjunto, solo infinitesimalmente. Ahí viene efectivamente una cosa, muy bien Enrique, ahí, el vector. Ahí es donde uno dice, anda, este anda, ahora sí, ¿por qué va a tener E? Y uno dice, pero a ver si veis un poco lo que es pensar, es decir, lo que acaba de decir vuestro compañero es totalmente correcto, a pesar de que este trozo del espacio que estoy escogiendo es infinitesimalmente pequeño. No tiene por qué que sea infinitesimalmente pequeño decir que el ángulo que forma con la vertical sea infinitesimalmente pequeño. Eso ni por asomo. El campo eléctrico tendrá una dirección del espacio, que ya no tiene por qué ser la perpendicular. O sea que eso, muy bien, Enrique. Eso es lo primero que hay que fijarse. Es decir, que aquí en este, ¿cuál será? Claro, tú estás haciendo ahí sobre las bases, estás haciendo este cálculo que es E por diferencial de S en la base, esto es la dirección normal de la base, es decir, E normal. Voy a poner ahí perpendicular por diferenciales. ¿Veis cómo he quitado ya ahora los signos de vector? Estoy haciendo el producto escalar, que va a ser
¿Cómo es el producto escalar de estos dos vectores? Pues va a ser la componente del campo eléctrico en la dirección perpendicular por diferencial de S, el valor que tiene la superficie en ese punto, ¿no? Infinitesimalmente pequeño, y ya está. ¿Habéis visto? A ver, no me lo creo. Es así de sencillo, no me lo creo. Diferencial de S. Por el coseno voy a poner tita, si queréis, tita, el ángulo que forman los dedos. O sea que tengo aquí n, es decir, que diferencial de S tiene esa... Diferencial de S va a ser diferencial de S por n. Que ahora digo, lo que estoy pensando es cuánto es esto. Esto no es nada más que la componente perpendicular. Eso es lo que he puesto aquí. Es decir, que aquí realmente, ¿cómo tengo que corregirlo? Con el signo perpendicular. Es decir, que ahí de lo que estoy hablando es de la componente perpendicular al plano de carga. Por un lado y por el otro, ¿eh? Claro, ¿perdón? Un vector apuntando hacia arriba y otro hacia abajo. Pues sería... Sí, o sea, quiero decir, tú estás hablando aquí de cómo es... voy a hacer otra vez el dibujo. Entonces no serían los... ¿Perdón? ¿Tú tienes aquí una base? Sí, a ver si te lo logro dibujar. A lo mejor... O sea, esta está por debajo, es lo difícil de dibujarlo así tridimensional. Entonces tendría aquí... Voy a dibujar, esto es E. Y por aquí abajo, pues tendré... Voy a dibujarlo con más... con un ángulo... con más inclinación para que se vea que son diferentes, ¿eh? ¿Me entendéis? Para que tenga visualmente que se vea que va a ser la... Entonces yo estoy hablando aquí únicamente de la componente perpendicular normal al plano, por un lado y por el otro. Eso sí. Eso lo que nos está diciendo entonces aquí es, no esa afirmación tan brusca que hice yo, que ahora sí tengo la afirmación que os hice, es, dije, va a haber una discontinuidad en E igual a sigma dividido por epsilon sub 0. Eso no es, hay que pulirlo, y es, va a haber una discontinuidad en la componente normal al plano igual a sigma dividido por epsilon sub 0. La componente, habrá una componente del campo naturalmente que es una componente paralela a lo que es la superficie. Es decir, que yo puedo poner de esta manera, ¿no? Fijaos que en el caso del... todavía me podéis pillar en más. O sea que, ¿no? En la forma de hacer las cosas, de trabajar matemáticamente, ya veis que aquí no es tan estricto, o sea, tengo que ser en las conclusiones estricto, pero bueno, a la hora de trabajar matemáticamente, pues lo más sencillo posible. Todavía tenéis una oportunidad, por cierto, Enrique, que no se me olvide, de pillarme otra vez, o sea, de ayudarme en la explicación. O sea, un segundo, luego vuelvo a terminar de dibujar eso. Estamos. Enrique el delegado. ¿Cómo es tu apellido, por cierto? Cano. Cano. Me acordé ahora, justo en este momento, Cano. Es verdad. Bueno. ¿Ya? Entonces, en lo que yo, al aplicar, fijaos que he aplicado la ley de Gauss, pero ahí no se me ha olvidado algo, la pared lateral. ¿No? Ahí fijaos cómo se pueden engañar. O sea, yo ahora la explicación la podía haber terminado aquí. A ver si me entendéis. Sabiendo yo que no os estaba diciendo toda la verdad, o sea, toda la verdad, si bien la conclusión es la correcta, pero no... El juego es entender, a mí es lo que me parece bonito.
las bases, ¿no? Lo que puse antes, más lateral. Esto es lo que hemos discutido, no hay problema. Fijaos que aquí sería, si uno lo piensa, esto es E perpendicular más E paralelo por diferencial de S, es decir, E perpendicular por diferencial de S más E paralelo por diferencial de S. Lo que hemos hecho es este, anda, y este otro término, hombre, forman 90 grados, esto es 0. Por lo tanto, ese no me molesta. Ese no molesta, no he hecho nada malo. ¿Me entendéis? En el producto escalar, en las bases me queda eso. Pero, ostras, Pedrín, y aquí justo tengo el problema contrario, que en la pared lateral, por aquí tendría diferencial de S, o sea, si tenemos así. Tengo diferencial de S de esta manera, y el campo eléctrico, pues, por ejemplo, yo qué sé, lo que había dibujado, en este punto por aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos justo la componente, uno dice, la componente normal es la que va a ser 0 en el producto escalar, pero la componente paralela, esa no es 0. ¿Os dais cuenta? Es decir, por aquí bien, pero por lo otro mal. Salvo que haga ahora un truco válido, porque es todo hacer límites. Bueno, yo me he reducido sobre la superficie, a una zona, pero todavía puedo reducir la altura del cilindro todo lo que yo quiera. Es decir, que la pared, se lo hago, la altura de la pared la puedo hacer todavía infinitesimalmente en un segundo orden, más infinitesimal que lo que es el área. ¿Entendéis lo que quiero decir? Aquí infinitesimal, hay grados en infinitesimal en primer grado, infinitesimal de segundo grado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que ahora horizontalmente todo esto es infinitesimal, pero esto también es infinitesimal, pero en un grado superior, todavía más infinitesimalmente pequeño. Por lo tanto, me va a dar, si yo hago eso, al hacer este cálculo, me da absolutamente lo mismo lo que salga. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo, esto tiende a 0 más rápidamente que el otro. Esto es infinitesimalmente más pequeño que lo que acabamos de hallar justo aquí, en el otro cálculo. A ver quién baja la vista y lo fusilo. No. ¿Tenéis? ¿Era de fuera? ¿Ah? Ya me parecía. Bueno, no pasa nada. ¿Se ha entendido ahora por qué esto me lo trinco? Es decir, que es porque lo estoy haciendo todavía más pequeño. ¿Veis cómo el dibujo lo estoy haciendo pequeño y luego más pequeño, luego más pequeño? Y ahora, pues entonces, claro, uno se queda con la cosa de decir, solamente puedes hablar, en este caso particular, general, o sea, general en cuanto a que es una distribución superficial de carga de la componente perpendicular. Conclusión, la componente perpendicular al campo tiene una discontinuidad de sigma dividido por epsilon. Bien. ¿Qué más? ¿Y habría alguna relación para la paralela? A ver, ¿qué pensáis? ¿Cómo para la paralela? Sí, que hemos llegado a una conclusión. Estoy en una distribución superficial de carga, eso no lo cambio. Y he llegado a una conclusión acerca de cómo tiene que ser la componente normal a la superficie en esa distribución. Sé que si me acerco por un lado, paso al otro lado, muy cerca va a haber una diferencia en la componente normal. ¿Vale? Eso es lo que he hecho. Y ahora yo me pregunto, ¿podré llegar a alguna relación en el mismo problema para la componente no componente? Bueno, aquí es difícil ver si es una N, si es una O.
con la componente ¿puedo llegar a alguna conclusión? Perpendicular, pero de signo contrario. ¿Y por qué? O sea, perdona, repite. Igual a la perpendicular. Igual a la, o sea, que voy a poner aquí paralelo igual a la perpendicular de signo contrario. Eso es lo que... ¿no? ¿Por qué? Eso es una suposición. ¿Te das cuenta? Eso que me estás diciendo es una suposición. Yo no lo veo, demuéstralo. Primero está mal, pero bueno, dejándolo así, ¿no? Diciendo, si tú dices eso, de algo, me tendrías que decir ahora a continuación qué es lo que estás pensando. Pensando para llegar a eso. A decir esto. Bien, eso es lo que estoy yo ahora. Si tú me dices la idea, incluso diciendo que está mal, incluso a lo mejor si me gusta la idea, no hay ningún problema. Ya sé, ¿me entendéis lo que...? O sea, que no, cuando te digo eso está mal, uno está pensando ahora mismo, no me va a servir para probar más rápidamente. No se os olvide nunca de que depende de cómo me gusten a mí las ideas, aunque sean falsas. Si la componente perpendicular, o sea, tú dices que se hace cero conforme haces la altura de ese Perpendicular se hace cero, cero, cero. Sí. Pero paralela yo no, se hace cero. No se hace cero, digo que como haces la altura de ese cilindro. Ah, vale, vale, entonces, perdona un momento, paro. Vuestro compañero está aplicando la ley de Gauss, ¿no? Si estás pensando, vale, sigamos. Bien. Vale, o sea, cuando haces ese cilindro... El cilindro, la altura más pequeña, sí. O sea, cuanto más cerca estás de esa superficie, la componente paralela, o sea, se hace más pequeña también, o sea... Porque la misma, puedo escribir, así intentar escribir lo que tú estás diciendo, y poner la misma, ¿qué estás pensando para llegar a decir esto? Para llegar a esa conclusión. De alguna manera, en alguna, fijaos, ¿qué quiere decir? ¿Qué estás pensando? Es, ¿qué ley física estás tú aplicando para poder llegar a una conclusión de ese estilo? ¿Me entendéis? ¿Claro? Me decís, pues, ¿qué ley física, qué razonamiento físico, digamos, es la base? Por eso te paré y dije lo de la ley de Gauss, ¿no? Dije, pues entonces Enrique, parece que está intentando aplicarme la ley de Gauss, pero yo no veo la relación entre la ley de Gauss, que tú quizás mentalmente estás, con la conclusión, ahí sí que veo un gap, una discontinuidad mental mía. Es decir, yo no lo veo. Necesito más lenta. Por ahí no van los tiros. No tengo claro de dónde sale la E paralela. Si son las dos tapas serían perpendiculares. O sea, yo tenía la superficie por ahí, estoy muy cerca, ¿no? Entonces tenía el campo E, o sea, fíjate, por aquí está la superficie, ¿no? Y yo lo he dibujado con un cierto ángulo. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque la carga está distribuida, no es uniforme. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Si fuese uniforme, ahora viene la cuestión. Si fuese uniforme, sigma constante en todos los puntos, incluso siendo la superficie curva, entonces la conclusión inmediata es, por supuesto, la componente paralela tiene que ser cero. Y la componente perpendicular, el campo eléctrico solo es perpendicular. ¿Habéis pillado lo que acabo de decir? Superficie, curva. Pero ahora le obligo a que la densidad superficial sea constante, es decir, uniforme. Entonces, ahora en el dibujo que hacía en el problema, para explicar este problema, ahora volvemos a estar en el problema, naturalmente, de una distribución planar e infinita de carga, y entonces el campo eléctrico tiene la simetría de que es perpendicular. Eso sí. ¿Me entendéis? Es decir, que la conclusión de que es perpendicular a la superficie es cierta siempre y cuando sigma sea constante. Pero por desgracia yo sigo con distribución de carga, voilà, como sea. Que una cosa, que es que creo que lo he entendido, pero no sé del todo. O sea, al haber hecho tan pequeña la altura, el diferencial de ese, que es perpendicular a... El área en el flujo, el área, ¿no ves? Aquí. Se juntan y por eso al verlo tan pequeño, por eso es cero.
por decirlo así, ¿no? Lateral. ¿Veis? Ahí he puesto E, aquí naturalmente sería la componente, porque esta es la, aquí teníamos la superficie, esta es la componente, esta es la pared lateral, es decir, que lo que tengo que hacer aquí es, esto sería diferencial de S, es decir, que únicamente la componente en esa dirección de E. Y ahora viene el asunto, si uno está pensando, claro, esto tiene que ser proporcional al área de toda esa pared lateral. ¿Entendéis? Si ese área es infinitesimalmente más pequeño que el área de las tapas, el resultado de esta integral tiende a cero más rápidamente que el otro elemento en el flujo. Eso es lo que quise decir de palabra. ¿Vale? ¿Lo ves ahora? Cuando hacía el dibujo de esta manera, estaba diciendo, esto es el área A de las bases. Claro, esto realmente es infinitesimalmente diferencial de A, porque el juego era hacerlo así. Pero ahora a esta altura, o sea, si es un cilindro, ¿cómo sería la altura h? ¿Cómo sería el área? Pues 2pi r si es circular, ¿no? Por diferencial de h. Ah, pero si esto es diferencial de A, esto tienes un radio que es diferencial de R. Entonces lo que tienes aquí es... ¿Entendéis? El diferencial de H lo hago tender más rápidamente a cero que el diferencial de E. Por lo tanto, esa área lateral es muchísimo más pequeña que la de las bases. ¿Es esa tu dificultad? ¿Ha quedado claro ahora? Bueno, pero no se me ha olvidado la pregunta. A pesar de que tengo muchas cosas que contar. Si cada vez se hace más pequeña, llegará un momento que eso paralela será igual a... Os voy a orientar un poco. Olvidaos de Gauss. Bueno, olvidaos de Gauss. Gauss está relacionado con Coulomb. ¿De dónde sale Coulomb? De que es el campo eléctrico debido a cargas eléctricas. Si dices que es muy pequeño, puedes decir que es puntual. No, puedo decir una cosa muy importante. El que me la diga va directamente ahí al libraco. El campo eléctrico, este campo eléctrico que queremos, es debido a cargas eléctricas. No debido a cambios en el tiempo del campo magnético. Esa sería otra opción, ¿no? O sea que estamos jugando con cargas, eso no lo he cambiado, eso es lo que hay. Entonces, ¿qué tenemos ahí para ese? ¿Qué características tiene? ¿Por qué se caracteriza el campo eléctrico debido a cargas eléctricas? No he dicho que sea puntuales. ¿Me entendéis? Si no son puntuales, eso que acabas de decir no es cierto. ¿Por la diferencia de potencial? Por ahí nos estamos acercando un poco más a lo que puede ser. Ahí me ha relacionado dos cosas, ¿no? Ha saltado vuestro compañero, ¿cómo te llamas? Santiago. La palabra potencial. Entonces, ¿cuándo te aparece el potencial? Cuando existe una diferencia de carga. No. Cuando el campo eléctrico es Conservativo. Exactamente. El campo eléctrico es conservativo. Entonces, ¿qué quiere? Y si yo tengo un campo vectorial que es conservativo, estamos ahora en matemáticas, bueno, física, ¿cómo sé yo si un campo es conservativo o no es conservativo? ¿Qué operación debo realizar? Que sea integral. Si no, porque diferencial sería el rotacional. ¿Entendéis lo que os han enseñado? Pero para vosotros estamos con integrales. Que sea... Y está él, ahora sigue contestando él. Santi. Entonces, ¿qué operación necesito realizar para determinar si un campo es conservativo o no es conservativo? ¿Y la integral del campo eléctrico? De un campo vectorial. Es que no sé. Llámalo F, me da igual. Son vectores que están definidos en el espacio. Eso es un campo vectorial. Espero que después de tanto rollo y tanto dibujo con el ordenador, pues os deis cuenta la pequeña diferencia. ¿Qué es un campo vectorial? ¿Qué es un campo escalar? Ya con eso, oye, me daría como bastante satisfecho, ¿eh? No creáis.
porque sé la dificultad mental que eso representa, a pesar de que es una tontería. Pero como yo he estado en ese sitio donde estáis sentados vos, sé eso, la dificultad que representa. Entonces, me da igual, yo estoy hablando de un campo vectorial. ¿Qué sé? Me parece bien. Que lo llamo f, que no es nada. Estoy en la asignatura de cálculo. Y ahora digo, tengo un campo vectorial f. ¿Qué operación integral tengo que hacer para determinar si f es conservativo o no es conservativo? Dejadle un poco, dejadle una oportunidad a Santi. ¿Cuál? De 0 o no de 0. ¿El qué? La integral. ¿Qué integral? Dime. La de campo. Eso no es suficiente. Quieta, eso no va a ser suficiente. Pues sí, lo único que me suena es que la integral del campo tiene que ser No, 0. es que con eso que acabas de decir, no me estás diciendo qué tipo de integral. ¿Te das cuenta de que ahí te lo has aprendido de memoria y ahora ya dejo contestar a cualquiera? Estamos con qué operación integral me permite saber si f es conservativo o no. La integral de línea en una superficie. Uno me dice la integral, es cordial, ¿eh?, de superficie, y el otro cuando dijo la integral de línea, dije, Una superficie la que está y me dice integral de línea de una superficie, dije, me cago en la leche, me cago en la mar serena. Integral de línea a lo largo de un camino, ya solo falta deciros de qué camino, cerrado, jopelines, pero no digas una integral de línea de una superficie, que eso te lo he oído. O sea que, fijaos cómo él no lo ha entendido. Él no lo ha entendido y él tampoco lo... Todo es de memoria y de memoria. ¿Me entendéis? Bueno, y a mí lo que me gustaría es que no fuese la memoria, sino, tú estás recorriendo un caminito y ahora coges f, haces f por diferencial de L y haces a lo largo del camino cerrado. Para eso dije C. ¿Y esto que dijimos si era conservativo, que tenía que ser? 0. Eso que le suena a uno. Tiene que ser 0, la integral tiene que ser 0. Tú tienes, espera un momento, ¿te das cuenta de que tu respuesta no vale? Porque es que tengo a veces alumnos que me dicen, pero si yo dije que la integral, ¿qué integral? ¿De superficie? ¿De volumen? ¿De línea? Hombre, integral me refería a... No, tú no te refieres a nada si no lo dices. A una sola, pero... No, a una solo. ¿Cuál? Yo estaba pensando, ¿a cuál se estará refiriendo? ¿Me entendéis? Para que vosotros juzguéis vosotros mismos si tengo que apuntarlo o no tengo que apuntarlo en el cuaderno. No vale. Por mucho que tú creas que vale, no vale. Porque quien decide el criterio tiene claro, es la integral de línea a lo largo de un camino cerrado, sé hacer, pues, hombre, eso hubiese sido genial. Incluso sabiéndoselo de memoria. Está chupado, vaya, para eso no es anatomía de ningún tipo, ¿no? Es una tontería. Vale, genial. Pero en mi caso no es F, sino es E. Amigo. ¿Y sé que esto se tiene que cumplir? Sí, porque la física me está diciendo que los campos eléctricos debido a cargas eléctricas son conservativos. Y ahora, voilà, otra vez al dibujo de la superficie. Me voy a poner otra vez infinitesimalmente cerca de la superficie. Es decir, que me voy a poner como si fuese esto plano. Y ahora cojo un camino que sea piti, 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 piti. Fijaos que ya esto es muy pequeño, por lo tanto, tengo otra vez todas las ventajas. Tiene que ser cerrado, es decir, que de alguna manera tengo que atravesarlo. Puedo hacerlo, naturalmente, con un sentido, lo tengo que recorrer. Este es 0. Y ahora tengo que hacer ese cálculo. Vamos a por ello. ¿Qué tenemos? Y ahora uno está viendo. Aquí tienes esta zona y esta zona. Esta zona y esta zona. ¿De acuerdo? Voy a cogerme la de arriba y la de abajo. Tendré... Uno dice, ostras, aquí viendo ya este plano, ya sigma es constante, porque es un trozo de plano muy pequeñito, ¿no? ¿De acuerdo? Eso quiere decir que entonces
A la misma distancia por arriba y por abajo voy a tener lo mismo en la componente tangencial, el módulo. Es decir, que tendré 2 veces, ¿no? Bueno, mejor dicho, más que 2 veces. Para lo de arriba, por encima, tendré E por diferencial de L. Arriba. Superior. Más E por diferencial de L inferior. Más... Voy a poner números. 1, 2, 3, 4 y así lo mejor. 1 y 3. 1 y 3. 2 y 4. Y ahora, para trincarme ya 2 y 4, ¿qué es lo que voy a hacer? El mismo truco que antes. Esta altura, infinitesimalmente más pequeña que la horizontal. Es decir, puesto así con una deformación enorme, ¿veis? Eso es lo que estoy haciendo. Eso quiere decir que la contribución por izquierda y por derecha, por 2, por 4 y por 2, 0 y 0. Tiende a 0 más rápidamente que los otros 2 términos. Ahora ya solo me tengo que ocupar de esos dos. E por diferencial de L. Entonces tengo E por diferencial de L, o sea que esto va a ser igual. Producto escalar. Uno por otro por el coseno del ángulo que forman. El coseno por E me va a dar la componente paralela al campo. ¿De acuerdo? Por diferencial de L, por el diferencial de L en 1, más E en 1, E paralelo en 2 por diferencial de L en 2. Y esto tiene que ser todo igual a, que hemos dicho que tenía que ser, igual a 0, ¿no? Esto tiene que ser igual a 0. Diferencial de L1 y diferencial de L2 es el mismo diferencial de L, son dos, ¿no? Son dos tramos de... Es decir, que tendré paralelo 1. Fijaos aquí, puedo poner, si estoy tomando el eje horizontal X, el que sea, horizontalmente positivo hacia la derecha, entonces tendría aquí, los dos van a ser iguales, es decir, que diferencial de L1 por I, si queréis, y diferencial de L2, ¿estáis de acuerdo? Lo estoy recorriendo por arriba en el sentido positivo de las X y por abajo en el sentido contrario. Es decir, que el signo menos es este. Vale. Muy bien, nos estamos acercando y es precioso esto. Saco factor común. Paralelo 1 menos E paralelo 2 por diferencial de L. Igual a 0. Eso quiere decir que la componente paralela al plano de carga es continua. Paralela al plano, no, perdón, he dicho al plano, a la superficie de carga. Es continua. Es una función continua. Tiene el mismo valor por a un lado que por el otro lado. Ahora uno dice, ¿y esto valdrá para algo? ¿Para el reflejo? No, cuando te mires al espejo. Pero eso, así os dejo un poco por qué se refleja nuestra imagen. O cómo, por qué, más bien,
¿por qué ciertas superficies, por qué tienen más un reflejo más metálico y otros menos? ¿Por qué la luz es un campo electromagnético, por qué la luz se refleja en unas superficies de una manera y en otras superficies de otra? Pues depende precisamente de cómo son las características eléctricas del material. Y vamos a ver que en el caso del espejo, lo que estáis es reflejando vuestra imagen en un metal, no en un cristal. Se está reflejando, eso mi experiencia me dice que muchos piensan que lo que necesitas es un cristal para peinarte, eso cuando tenía pelo. No, el cristal lo único que sirve es para vaporizar sobre la superficie un metal. Eso es el espejo. De hecho, en la Edad Media, si vais a algún museo de estos antiguos, pues veréis cómo pues, son superficies metálicas lo que tenían. Claro, hacerlo plano, pues era difícil, de ahí viene. Entonces ahora lo que se hace naturalmente es tú creas un cristal normal de una ventana, eso es fácil, ¿no? Con un molde, y luego sobre esa superficie lo que haces es vaporizar un gas metálico que se adhiere, y eso es precisamente lo que está. ¿Y qué características tiene un metal? De lo que tenemos que hablar todavía, pues es precisamente de lo que he hablado ya, que tiene cargas libres. Entonces ahí veremos cómo, en ese caso, tendremos que la componente paralela al campo tiene que ser cero, porque si dentro de lo que es el metal es cero, fuera tiene que ser también cero. ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a dejar porque es la hora aquí, salvo la pregunta que me queréis hacer por ahí. ¿Tenéis alguna pregunta?